Señor Mendoza, ¿puede grabar? Jóvenes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperando que tengan un buen inicio de semana, que todo les salga bien. Y también comunicándoles que posiblemente esta semana acabemos ya la materia. La otra semana es muy probable que no tengamos clases, al menos conmigo, porque ustedes tienen jornadas de prácticas, me parece, lunes, martes, no sé, esto tenían. Pero es muy probable que como el 9 de octubre sea feriado, entonces se pierda ese día, entonces las prácticas del viernes se desplacen para el lunes. Y creo que ustedes tenían el viernes, ¿no es cierto? Si mal no me equivoco. Desde el jueves, sí. Desde el jueves, entonces se va a correr, de ahí tendrían lunes, martes y miércoles, ¿sí o no, señor Carrasco? Es que Sí, viera ahí, pero que primero estaba desde el jueves, viernes, lunes y martes, pero como nos comentaron que no habían empezado las prácticas el día que eran, o sea que se habían corrido 2 días más. Sí, sí, Ya, es verdad. ya ahora tiene porque tenemos lunes, martes, miércoles y jueves, pero ya vuelta ya con eso del 9 de octubre, entonces es del martes, miércoles, jueves y viernes. Algo así sería, pero o sea, yo sé que ustedes, como tienen clases solo las dos últimas conmigo, van a perder creo esos 3 días. Entonces hoy día vamos a dejar ya acabando y de ahí la última semana serían tutorías o ya de ahí tal vez ya vinieran hasta los exámenes. ¿Ya? Eh, esta semana vamos a acabar ya el contenido que ya nos falta poquísimo, que eso estaba por acá. Eh, a los señores que les aprecian, a los compañeros de quinto, como el señor Peñalosa, el señor Ramos, el señor Raúl Cancela, pues les cuento que no pude y les pido una disculpa, no les pude hacer perder. No, sí, Incluso hable bien. ya acabaron la Dale, tesis del sábado, entonces ya están con tesis acabada incluso. Yo solo estoy retocando las tesis de ellos ahorita. Ya nada, ya al otro ciclo les toca graduarse sin ellos. Entonces, claro, pónganse pilas, verán, jóvenes. No ha habido reunión de carrera, en verdad no aparece una idea como para proponerles a ustedes como temas colaborativos. Por ahí eh, estaban discutiendo la posibilidad de que ustedes hagan como prácticas en el ECTUD, ¿ya? Y se puede adquirir licencia de lectura, pero creo que no sale muy costoso y no creo. Bueno, ya ahí tendrían que analizar ustedes, pero no creo que sale. Por ahí alguien dio esa idea. Entonces, pónganse atentos a los temas de tesis, porque no han de demorar mucho en pasar estas semanas que están transcurriendo. Ahora verán, nosotros hemos hablado de muchas cosas sobre la importancia de la estructura de la carrocería, ¿no es cierto? Y yo creo que ustedes se han dado cuenta que en este módulo de aquí, o sea, la carrocería en sí, el esqueleto, la parte exterior del vehículo, es uno de los elementos más importantes del carro, puesto que la carrocería en sí viene a ser como el escudo de los pasajeros para resguardar su vida en caso de una colisión. Nunca me he puesto a investigar ni he visto en algún dato cuántos accidentes de vehículos se producen al día. No les podría decir, para darles un ejemplo, no les podría decir. Lo que sí les puedo decir es que más o menos cuando yo daba educación vial, si no me falla la memoria, en el 2018 murieron 18,000 personas en la vía. Entonces eso daba un promedio en Ecuador, que en Ecuador al día, no, o eran 1.800, perdón, murieron. Hubieron 18,000 accidentes de tránsito y la fatalidad fue de 1.800 muertos por ahí, algo así era. Pero el promedio de muertes en el Ecuador en la vía es de 6 personas al día, o sea, 6 personas en el Ecuador mueren al día
por accidentes de tránsito. Y la mayoría de los accidentes son culpa de los conductores, o sea que esas personas estaban manejando el vehículo. Entonces, en verdad, el vehículo y su carrocería no es un elemento a descuidar. El vehículo y su carrocería, como le hemos hablado en todo este módulo, está pensado para destruirse en ciertas partes y mantener la estructura rígida en otras, y para salvar a la persona atropellada. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se destruyen estas partes? A través de una colisión, yo destrocé la carrocería del carro. ¿Qué procesos se hacen para restaurar la carrocería y mantener las propiedades originales que tenía? O sea, que esta parte de aquí siga teniendo toda la resistencia, la dureza para salvar su vida en caso de un choque, y que estas partes de aquí recobren la deformación programada. Esto es muy difícil, porque si ustedes se dan cuenta, el rato que usted choque va a romper puntos fusibles que estaban hechos para que haya deformación programada. ¿Y cómo usted restaura esos puntos fusibles? ¿Cómo vuelve a hacer que todos los puntos fusibles que estaban en estas partes de aquí se recuperen? Es bien difícil, ¿se dan cuenta? Es muy difícil. Entonces, ahora se comienzan, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que nosotros teníamos carrocerías con elementos unidos por soldadura y carrocerías con elementos desmontables o atornillados? Ahora se piensa ya mucho en la reparabilidad. O sea, en reparar estos elementos de aquí. En algunos casos sustituyéndole o en otros casos conformándole, que ese es el nombre técnico que se da al proceso de la tonería. Me parece que ese es el nombre técnico, si mal no me equivoco, es la conformación de la chapa. Vamos a ver. Usted ya sabe, ¿no es cierto? Uno de los requisitos para que usted haya cogido esta materia es que usted haya pasado mecánica de materiales. Lo que pasa es que esta materia no le queremos hacer complicada, porque si no nosotros podríamos estar haciendo cálculos y cálculos y cálculos. Se puede hacer cálculos y mostrarles cómo es, pero nosotros queremos más que entiendan la importancia del componente de seguridad pasiva de la carrocería. Ustedes ya sabían esto de aquí. Ustedes ya conocieron con Alvarito que hay una parte donde la carrocería o cualquier metal, el que ustedes quieran, está dentro de una zona elástica. Y esa zona elástica, yo genero un esfuerzo que no va a deformar el metal, el material, lo que ustedes quieran. O perdón, estoy hablando mal. Ese esfuerzo va a deformar el elemento, pero no lo va a hacer de forma permanente, ya que este puede llegar o volver a su posición original. Algo que está aquí, si ustedes se fijan. ¿Sí o no? Yo cojo, genero un esfuerzo y se genera una deformación en el material, que vendría a ser esta de aquí. Ustedes le conocen como delta, creo. Ya. Cuando yo estoy trabajando dentro de la zona elástica, ¿no es cierto? Que vendría a ser la zona que está aquí. El rato que yo suspendo la fuerza que genera esa deformación y me encuentro dentro del límite elástico, el material por sí solo va a recobrar su forma original. El problema es cuando las fuerzas o los esfuerzos suben, porque por ejemplo, si usted ve aquí yo ya tengo un esfuerzo, una fuerza aplicada de 2 veces la fuerza que utilicé anteriormente. Y al retirar la carga que generaba los esfuerzos,
el material comenzó a actuar dentro de la zona plástica. Entonces, al actuar dentro de la zona plástica, como ustedes pueden ver aquí, la deformación se vuelve permanente. ¿Ya? Y puede haber algo que no está en las figuras del libro, una fuerza mucho más grande que la que está tratada aquí. Puede haber fuerzas mayores a las que generan la deformación plástica. Y en este caso, el material se va a romper. ¿Ya? Entonces, esas fuerzas que generan la fractura del material, que le rompen esos procesos de fractura, los que se dan en la zona plástica y en la parte ya cuando se rompe el material, por aquí, estos son los procesos que se arreglan mediante la chapistería. La chapistería o a los chapisteros nosotros les conocemos en nuestro mercado local como latoneros. Claro, no solo las deformaciones. ¿Qué nomás hace un latonero? Un latonero también trabaja sobre los acabados superficiales. O sea, si yo incluso no choco, pero tengo un rayón en la pintura o quiero cambiar, pulir un elemento, etcétera, entonces también él trabaja en los acabados superficiales. Pero gran parte de su trabajo es corregir lo que se generó cuando mediante una fuerza, ya sea por colisión, ya sea porque incluso usted se apoyó en una apuesta, porque si hay esos casos a veces que ustedes están tomándose unas botellitas. Hoy día estaba en la mecánica con uno de los estudiantes de quinto, porque yo en laboratorios de inyección diésel, porque no hay prácticas, yo les estoy pidiendo que bajen de 8:30 a 1 a la mecánica de un amigo. Pero como él tiene miedo, porque es un hecho que nadie ahorita quiere aglomerar gente, entonces él me permite bajar solo con un estudiante y hoy día comenzamos. Entonces hoy día justo uno de los técnicos de él decía algo que parece que es una verdad de cajón. Y él decía, no hay mecánico que no tome licor. Entonces yo justo recuerdo eso, ¿por qué? Porque sí pasó el caso de un amigo que él por estar ahí apoyado en el carro, tomando sunitos, se quita y la puerta hundida. A veces son esfuerzos grandes, a veces son esfuerzos pequeños los que se pueden hacer y lógicamente los procesos para volver el material a la forma original son distintos, dependiendo de qué, de si se deformó o se rompió, o se deformó ya mucho y está en una deformación plástica tan grande que ya no se puede devolver a la forma original, no se puede. No hay cómo. Ya. Entonces, ¿no es cierto, jóvenes? Nosotros, ¿qué decíamos? A estas chapas se les conforma, ¿no es cierto? Vienen prensas, ¡pah! Se estampan, se embuten. Tienen bastantes procesos mecánicos para realizar las partes del carro. Entonces, nosotros conformamos las piezas. Cuando las arreglamos, se reconforman. Un proceso de conformado. Para realizar esto, ¿yo qué tuviera que hacer? Miren, digamos que yo cogí, y en este caso, como pueden ver ustedes aquí, se aplicó una carga que generó una deformación. ¿Ya? Hubo una carga que generó una deformación. Entonces, lo que se hace para arreglar es, se sobrecarga a la chapa para mediante un proceso de fuerza inverso volverle a la forma original.
¿Ya? Eso se llama el reconformado. O sea, yo tengo una deformación y sobrecargo al elemento ¿para qué? Para devolverle a su forma original. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Aparentemente todo claro. ¿Ya? Muy bien. O todo claro, o todos dormidos, o todos jugando el buen Free Fire. O unos jugando Free Fire y otros atendiendo. Depende ya de la persona. Entonces, ¿cómo se hace esta operación de volver la chapa a la posición original? ¿Ya? Entonces, miren ustedes que aquí aparecen dos procesos para volver a la chapa a su posición original. La conformación y el recogido de la chapa. ¿Ya? Muy bien. Verán, jóvenes. Digamos que yo tengo un elemento que está doblado. Ya aquí está doblado el elemento. Entonces yo para reconformarle comienzo a someter o a generar esfuerzos contrarios al que le deformaron y comienzo a trabajar en la zona elástica del metal. Le pego, le pego, le pego, le pego y le reconformo. Pero hay veces cuando pasan las fracturas, cuando se dañan, que yo tengo que comenzar a hacer tratamientos térmicos, como por ejemplo calentarle y darle golpes, calentarle, elevar su temperatura y comenzar a generar el proceso de reacondicionamiento de la chapa. Ya, volverla a su forma original. Esto de aquí, yo me acuerdo que yo he conocido a alguna gente que está en esta área de aquí. Ciertos amigos profesionales, gente que también tiene el aprendizaje empírico, como muchos mecánicos, y generalmente yo al menos pienso desde mi criterio muy personal que dedicarse a esta área del sector automotriz es una área de muchísima habilidad y mucha paciencia. Muchísima habilidad y mucha paciencia. Entonces, yo puedo generar los procesos de reconformado y de recogido. ¿Ya? Muy bien. Reconformado y recogido. Entonces, yo lo hago dándole golpes a la chapa, golpeándole, sometiéndole esfuerzos, jalándole con algún tipo de elemento hidráulico, con algún tipo de elemento mecánico, con una especie de cadena, con una especie, no sé el término, el señor Chillo Gallo la otra vez nos compartió una foto tal vez del trabajo, tiene un familiar en un taller de la tonería, donde hay estas bases para generar con las cadenas, jalar los elementos de la carrocería. Tienen un nombre, tal vez usted sabe el nombre de esa plataforma, señor Chillo Gallo. No, dije, la verdad, solo me dijo que era un banco donde restauran toditos los Enderezado. hechos, sí, sí, banco de Nunca le, enderezado, nomás me dijo el señor. nunca le dijeron a usted cuánto cuesta. Una vez, aquí hay un estudiante que yo estoy acabando la tesis con él, y él me dijo que es bastante caro, que es carísimo en verdad, me dijo. Nunca le han dicho el precio o algo así. No, dije, como digo, la verdad, no, yo cuando me fui a arreglar el carro de mi cuñada, el compacto estaba inclinado, y yo tenía que justo que llevar el carro para allá, y ahí me explicaron cómo tienen que hacer eso, Ya, y ahí me chévere. mostraron el banco de, ¿cómo es que les
estaba diciendo y Como de por enderezado, eso, algo así. Así sí, que es. de ahí no, el precio no le he preguntado. Ya. Está llamando el Fernando. Ya le llamamos después al Fernando Lema. Entonces, miren, jóvenes. Por ejemplo, yo puedo generar el reconformado. Cogiendo aquí, por ejemplo, elementos pasivos que se llaman y elementos activos. Un elemento pasivo es poner aquí yo una superficie plana o que tenga la forma que tenía esa pieza originalmente. Y un elemento activo va a ser ¿qué cosa? Un martillo, con el que yo golpeo al elemento deformado y le voy volviendo a su forma original. Entonces ahí hago yo los reconformados. ¿Sí? Generalmente yo necesito un elemento pasivo, como les comento, que es una superficie, alguna superficie curviada, dura, plana, como ustedes quieran llamarle, que le pongo al otro lado de donde se golpeó y le comienzo a punta de martillo con golpe a volver a la posición original. Claro, que no es pues que usted como un chapistero solo tiene un martillo. Pues usted tendrá martillos de goma, martillos suaves, martillos menos pesados, martillos más pesados, para comenzar a hacer este proceso. Porque lógicamente dependiendo de la vereda, usted va a seleccionar la herramienta, pues usted le va a dar los golpes o le va a conformar con un determinado tipo de herramienta. ¿Ya? Ahora puede que llegue al punto de que se necesite a ciertos elementos calentar para hacer esto de aquí. Yo este elemento de aquí, cambiando el color, yo le cojo y le elevo la temperatura. Y así esta temperatura, yo comienzo a hacer el reconformado. Generalmente estos dos procesos van de la mano e incluso se hacen de forma simultánea. Calientan y martillo, calientan y golpe, calientan y le cogen y le jalan. ¿Sí? Entonces, así se comienza a reconformar. Pero, desde el punto de vista de los fabricantes, hay elementos que se pudieran, pero hay otros elementos que no se pudieran generar estos procesos. ¿Ya? Yo les pongo un ejemplo. Justo yo les comenté a ustedes que había pasado un pequeño accidente con el carro de mi esposa la semana anterior. Es, por ejemplo, Mazda como fabricante, ellos dicen, si el 30% del capot se dañó, se cambia el capot. Pero si está dañado menos del 30%, se reacondiciona el capot. Pero, por ejemplo, hay elementos plásticos que ellos no le vuelven a acondicionar. Como por ejemplo todo el guardachoques. Se rompió un seguro de ahí que agarraba y ellos cambian todo el guardachoques. Entonces, dependiendo del fabricante, va a haber elementos que sí pueda yo hacer y otros elementos que no los pueda hacer. Puede hacer aquí y no los puede hacer. ¿Ya? Hay que tomar muy en cuenta lo que yo les dije. No se olvide usted. El rato de la colisión, muchos puntos están pensados para destrozarse. Y va a ser muy difícil que yo vuelva a generar que se vuelvan puntos fusibles a punta de martillo. Entonces, tal vez la conformación queda vista para que, para elementos que no tengan los puntos fusibles o que no tengan la parte de la deformación programada. ¿Sí? Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No hay. Ya, muy bien. El objetivo es volver a la pieza
a sus condiciones estructurales y estéticas originales. Eso es lo que se quiere hacer. Ya, muy bien. Mediante tratamientos térmicos y procesos de conformación. ¿Qué herramientas se usan para conformación? Como yo les comenté a ustedes, generalmente se utilizan herramientas pasivas y herramientas activas o de percusión. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí más abajito, mire usted. Perdón, a veces se me va, no salí cogiendo el puntero del Zoom. ¿Cómo se está arreglando esta parte de la puesta? Ustedes están viendo en esta parte de aquí que se tiene el otro colorcito. La superficie pasiva. Por el un lado de la carrocería, de la lata, de la plancha, de el acero, de lo que usted quiera llamar. Y por otro lado, tengo el elemento de percusión. Sin olvidarme yo que estos elementos hay de distintos pesos, tamaños, dependiendo del choque. ¿Ya? Entonces, la reparada aparentemente, ¿cómo le ve usted? Es coger y comenzar a golpear, a golpear, a golpear, a golpear, a golpear, hasta volver a la forma original. Ya, se puede apreciar, ¿no es cierto? Sí, se puede apreciar. Entonces, dentro de estas herramientas de percusión, ¿qué nomás podemos tener? Vamos por acá. ¿Ya? Yo le voy a pedir ahorita, ¿quién anda pues por aquí? Vamos a ver. Al dúo dinámico. Y ustedes saben quién es el dúo dinámico de este curso. Ambos comienzan los nombres con J. Señor Jimmy Ramos y señor José Aucancela. Dos de los tecnólogos Dígame, más chéveres que hemos conocido, sin duda alguna. Diga, Inge. ¿qué pasó? Conversemos un poquito. Tenga la bondad, señor Ramos. Dígame. Una lecturita esto de aquí y, señor Raúl Cancela, una lecturita esto de aquí. De una. ¿Ya? De una. A Por ver, favor, señor Ramos. dice, martillos para golpear, dice, son utilizados en procesos de reparación que requieren una fuerza de conformación más o menos elevada, como por ejemplo en el golpeteo de tranchas. También pueden ser utilizadas en zonas del vehículo con una deformación importante o en elementos estructurales que contengan pliegues. ¿Ya? Señor Raúl Cancela. Martillos de acabado. Cuentan con un peso reducido y se utilizan para minimizar el desperfecto por medio del batido continuado y en sentido inverso hasta hacer desaparecer la deformación. El alineado se consigue logrando que la fuerza de conformación que ejerce el martillo se ajuste a la superficie deformada. Para delimitar la conformación a la zona requerida y reforzar el efecto de igualado se utilizan sufrideras. Ya, muy bien. Aquí nos queda a nosotros que, lógicamente, en cada lugar hay terminología propia del lugar. Ya no me acuerdo cuál era el nombre que los españoles usaban para la mascarilla. Algo de era la calandra, ni sé qué, o la calandra de alguna cosa. Entonces, las tranchas o los elementos que aquí, las sufrideras, sería de ver, porque los libros son españoles, a qué parte del carro se refieren. Pero, ¿qué es esto de aquí que está hablando el señor Raúl Cancelo que leyó? Donde dice aquí, se utilizan para minimizar, desaparecer deformación, cuentan con un peso continuado, inverso hasta hacer el alineado se consigue logrando una forma de conformación. Había una técnica que alguien de ustedes habló como de bombeado o algo así. Reparación que requiere una fuerza. ¿Se me fue? Por algo. Aquí está, el batido. Continuado.
Ya. Más acá ustedes van a ver que mediante figuras de aquí se comienza a explicar un proceso para golpear una pieza. E inclusive formas de agarrar mal o bien una herramienta para hacer un proceso que se llama el proceso de batido, el proceso de golpeo, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los martillos, como se pudo o conversaron sus compañeros, vamos a tener un sinnúmero de martillos. Como pueden ver, las herramientas del latonero son bastante variadas. Bastante variadas. Pero los martillos se dividen principalmente ¿por qué? Por su peso. Va a haber martillos que sirvan para dar simplemente el acabado, pero va a haber martillos que se utilicen para ya conformar piezas que estén muy dañadas, entre lo que se puede conversar. Listo. Por el momento dejemos hasta ahí y nos encontramos en 20 minutos más. Porque ya si ustedes le ven prácticamente de la guía, están quedando unas 3 o 4 hojas. Entonces avancemos nomás de forma lenta, porque eso les digo, entre hoy día y mañana ya se acaba la materia. Entonces nos vemos en 20 minutos, jóvenes. Gracias, Inge. Gracias. Gracias. Ya, que les vaya muy bien. Yo dije,